Son las 3:33 de la mañana del 1 de abril de 2022. Una cámara de seguridad doméstica graba el interior de un departamento en lo alto de un edificio en Hanoi. La habitación está tenue, silenciosa e inmóvil. Un padre está sentado en el sofá, mirando su teléfono. A solo unos pasos, su hijo está junto al escritorio. El chico no dice nada, apenas se mueve. Pero entonces, su padre comienza a hablar. Empieza a subir la voz, gritarle sobre la escuela, sobre las tareas, sobre las expectativas. Y entonces, ocurre. Sin sonido, sin advertencia. Solo un último movimiento, capturado por completo. Y el horror no es solo lo que pasó esa noche, es que todo quedó grabado. El chico del video, conocido únicamente como LNNM, era un estudiante de biología de 16 años en la escuela preparatoria de Ámsterdam para dotados en Hanoi. Vivía con su padre en el piso 28 del complejo de departamentos Van Phu Victoria, un moderno edificio en el distrito Ha Dong. Su escuela era una de las más competitivas del país. Entrar era difícil. Las expectativas eran más altas, los estudiantes eran empujados a rendir, y quedarse atrás no era opción. Para muchos, esa presión no terminaba al salir de clases, los seguía a casa. Como resultado, LNNM sufría de depresión. Con el tiempo empezó a aislarse. Hablaba menos, se encerraba en sí mismo. Pero en las primeras horas del 1 de abril, la presión alcanzó un punto de quiebre. A las 3:37 de la mañana, una cámara en el complejo Van Phu Victoria captó silenciosamente un momento entre padre e hijo. El departamento estaba quieto, el padre en el sofá, su hijo de pie, frente al escritorio. Le ordenan que termine una tarea. Era bien pasada la medianoche y no la había hecho. Lo regañan, no solo por no cumplir, sino por lo que ese fracaso representaba. Quedarse atrás, no esforzarse lo suficiente, defraudar las expectativas. El chico no responde, no discute, permanece en silencio, absorbiendo el peso de cada palabra. Luego, con calma, sale al balcón. Le dice a su padre que lea la carta que dejó sobre la mesa. El padre la toma y lee. Lo siento mucho por el comportamiento impulsivo que voy a tener y que ya he tenido. De verdad, la vida es demasiado agotadora. No es un arranque de ira. Es algo en lo que he pensado mucho tiempo, simplemente por remordimiento. Es una lástima que pensamientos como estos vengan con remordimiento. Remordimiento por los amigos y los juegos que quedaron atrás. ¿Cuántas canciones se han quedado sin escuchar? No es que mi vida sea miserable. Quizás simplemente soy demasiado negativo. Pero no importa qué, el resultado sigue siendo el mismo. Probablemente esto no sea culpa de nadie más que mía. Hablemos rápido. Condolencias a tú. Porque él tendrá que sufrir más el temperamento de mamá. Mamá es muy atenta pero siempre hace lo incorrecto, siempre exagera, y poco a poco pierde de vista el beneficio de compartir cuando su opinión en realidad no importa. Hola papá, una persona irascible, poco interesada, poco involucrada, pero que siempre intenta aparentar que entiende cuando trabaja. Eso es todo, sin diseño, nada elegante, pero estas deben ser las líneas de despedida. Hoy también es Día de los Inocentes. La vida misma es una broma. LNNM, consumido por una presión que ya no podía soportar, saltó 28 pisos hasta su muerte. Su padre corrió al balcón, pero ya era tarde. Se detuvo apenas lo suficiente para entender lo que había ocurrido. Luego salió de la cámara. La grabación no lo sigue, pero los gritos se escuchan fuera del cuadro, puertas que se abren, gente llorando. La cámara sigue grabando mientras los familiares entran en escena, derrumbándose en tiempo real por lo que acababa de suceder. Clips del incidente, junto con imágenes de la nota de suicidio, se compartieron rápidamente en redes sociales vietnamitas, en foros y chats grupales. El video se propagó velozmente, alcanzando cientos de miles de interacciones. Incluso algunos sitios de noticias comenzaron a citar líneas de la carta e incluir cuadros del video. En todo el país, padres y maestros empezaron a hablar más abiertamente sobre la presión académica. Artículos señalaban lo fácil que es abrumar a los estudiantes, especialmente en hogares donde el éxito se trata como medida de valor. Una publicación instó a los padres a dejar de tratar a sus hijos como trofeos. Otra escribió que el verdadero problema no era solo el estrés, sino lo poco en serio que se tomaba la salud mental infantil hasta que era demasiado tarde. En 2022, ActionAid Vietnam publicó una encuesta de salud mental entre estudiantes, maestros y padres. Casi la mitad dijo que la crianza estricta y la presión para tener éxito dañaban su salud mental. Otro informe del Ministerio de Salud encontró que más de 3 millones de niños en Vietnam sufrían enfermedades mentales. Ansiedad, depresión, soledad y agotamiento eran los problemas más comunes.
Cada año, el número de jóvenes que buscan tratamiento por estrés aumenta hasta un 25%. A pesar de esto, muchos padres siguen sin aceptar que sus hijos pueden sufrir igual que los adultos. Algunos culpan la flojera, otros ignoran por completo las señales. Y así sigue ocurriendo. Otro estudiante, otra familia, otro momento como este. Las cámaras de seguridad alrededor de Ipswich grabaron silenciosamente a una joven pareja mientras se movía por la ciudad. Se detuvieron en un pub, compraron un Xbox, tomaron el autobús al centro, siempre empujando una carriola. Nada inusual en las imágenes. Sonríen, hablan, bromean. Simplemente una pareja en su día. Pasaron los siguientes 3 días como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado, y solo salió a la luz cuando ya era demasiado tarde. Antes de todo, solo eran 2 personas que se conocían. Chelsea Gleason Mitchell tenía 24 años, con experiencia en cuidado infantil, una vida tranquila en Bedfordshire. Luego conoció a Scott Jeff. La relación duró 3 meses. Ella dijo que él la introdujo a las drogas, cannabis, cocaína, éxtasis, y eso fue suficiente para que lo dejara. Más tarde ese año conoció a alguien nuevo. Se llamaba Thomas Wilden. En pocas semanas quedó embarazada. Su hija, Isabella, nació en 2020. Por un tiempo todo fue estable, pero para abril de 2023, la relación se había roto. Ella lo acusó de abuso doméstico, aunque después admitió que era mentira. Aún así, fue suficiente para que intervinieran los servicios infantiles. Le asignaron un defensor contra la violencia doméstica y le ofrecieron vivienda temporal, con una condición. Su nueva pareja no podía vivir allí. Para entonces ya había vuelto con Jeff. Se reencontraron en un parque. Fue la primera vez que él conoció a Isabella. Decidió en ese instante que debía ser suya. Jeff empezó a encargarse de Isabella, y ahí las cosas empeoraron. Se mudaron de hoteles a una caravana hasta que el 12 de junio se quedaron sin dinero. Isabella comenzó a aparecer con moretones, marcas amarillas en las mejillas, arañazos en las manos y brazos. Según Chelsea, Jeff se volvió violento durante el entrenamiento para ir al baño. Si Isabella tenía un accidente, la castigaba. La enseñó a repetir mentiras sobre su padre biológico. Le decía qué decir y qué no. La envolvían en chamarras y lentes oscuros para ocultar las lesiones. La dejaban sola por largos periodos. Y cada vez que alguien expresaba preocupación, se mudaban a otro lugar. Para cuando llegaron a Ipswich, Isabella ya tenía múltiples fracturas. Sus brazos estaban rotos, su pelvis estaba destrozada, y solo iba a empeorar. La noche del 26 de junio, su cuerpo ya había empezado a fallar. No llamaron por ayuda. No la llevaron al hospital. 7 días después de su llegada, Isabella Jonas Wilden estaba muerta. Solo tenía 2 años. La causa oficial fue una embolia de médula ósea. El trauma de un fuerte impacto forzó médula a su torrente sanguíneo. Llegó a sus pulmones y los apagó desde dentro. 30 minutos después, las cámaras captaron a la pareja saliendo de su departamento. Sonreían, recogían botanas, reían como si nada. Durante los siguientes 3 días, el cuerpo sin vida de Isabella fue empujado por las calles de Ipswich en una carriola. Subieron a autobuses, compraron un Xbox, comieron en McDonald's, visitaron un pub. En un momento, Jeff incluso puso una bolsa de compras encima de ella. No fue sino hasta el 30 de junio que alguien más se enteró. Gleason Mitchell le dijo a una amiga que Isabella había estado muerta en la carriola por 3 días. Ella llamó a la policía. 10 minutos después, la pareja salió rumbo a la estación de tren. Abordaron rumbo a Bury St. Edmunds y terminaron en un pub. Fotos muestran a Gleason Mitchell sonriendo, bebiendo. El cuerpo de Isabella quedó atrás. El 1 de julio los arrestaron. La policía ya había encontrado el cuerpo en el baño. Ambos fueron acusados de asesinato y crueldad infantil. Jeff fue condenado a cadena perpetua con mínimo de 26 años. Gleason Mitchell recibió 10 años. Por 3 días empujaron el cuerpo sin vida de Isabella por las calles de Ipswich. En cada cuadro actuaban como una familia. Sonreían, bromeaban, jugaban el papel. Todo mientras la niña ya no estaba. Es 8 de abril de 2025. Imágenes desde dentro de un club nocturno muestran a una multitud bailando sin parar. Un show en vivo de Ruby Pérez está en pleno auge. Su voz retumba en las bocinas mientras la gente alza sus teléfonos, recorriendo la sala con las cámaras, bebidas en mano, luces parpadeando, nada fuera de lo común. Luego, las imágenes se sacuden, gritos, pánico, y después silencio. Por la mañana, lo que había ocurrido en ese edificio se conocería en todo el país, y lo que la grabación capturó sería recordado como parte de uno de los desastres no naturales más mortales en su historia.
Jet Set abrió en 1973 como un cine. 2 décadas después se convirtió en club nocturno. Con su diseño abierto y techos dobles, se volvió uno de los lugares más reconocibles de Santo Domingo. En teoría podía albergar a 1000 personas de pie y 700 sentadas. Los lunes eran famosos por la música en vivo, atrayendo incluso a invitados de alto perfil. Tras bambalinas, el dueño decía que las reparaciones se hacían con regularidad. Paneles de yeso a veces se caían del techo durante tormentas, o cuando el aire acondicionado tenía fugas. Las baldosas se reemplazaban cuando era necesario. La impermeabilización se hacía cada pocos años. La última ronda había terminado apenas semanas antes, y el día del concierto se instalaron nuevos paneles en el techo. Nunca se revisó el peso acumulado allá arriba. Ningún ingeniero fue llamado para inspeccionar la estructura. No hubo evaluaciones formales sobre la integridad del techo. Así que, esa noche de lunes, el 8 de abril en Jet Set, era como cualquier otra. La gente se aglomeraba frente al escenario, las mesas llenas. Ruby Pérez llevaba poco más de 1 hora cantando. La gente bailaba en su lugar, algunos grababan, otros sostenían sus tragos sobre la cabeza para evitar los empujones de la multitud. Poco después de las 12:40 de la noche, la música seguía, las luces seguían. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. En el silencio que siguió no estaba claro qué había pasado. Sin advertencia, sin crujidos, solo un colapso repentino. Todo el techo cayó sobre la multitud, arrastrando acero, concreto y equipo de iluminación. Algunos de los atrapados lograron llamar pidiendo ayuda desde debajo de los escombros. Más de 100 llamadas llegaron a los servicios de emergencia, algunas hechas por personas que no podían moverse. Para la mañana siguiente, equipos de rescate ya rodeaban el edificio. Había cientos de ellos. Bomberos, militares, paramédicos, todos trabajando entre los restos con las manos, usando cámaras térmicas y perros para ubicar a los desaparecidos. En total, más de 400 rescatistas fueron desplegados. Durante las primeras horas, todavía sacaban gente con vida. Algunos llamaron a sus familias, otros gritaban a los rescatistas a través de las grietas. Pero para las 3 de la tarde, eso se detuvo. No encontraron más sobrevivientes después de ese momento. Al caer la noche, las autoridades detuvieron las actualizaciones hasta el día siguiente. Las familias pidieron silencio. Los servicios de emergencia documentaron más de 130 traslados en ambulancia. El número real fue mayor. Algunas ambulancias llevaban a varias personas a la vez, con algunos hospitales reportando más de 200 heridos. Para el 9 de abril, la atención se desplazó de rescatar a recuperar cuerpos. Equipos internacionales llegaron el mismo día. Brigadas de Israel, Puerto Rico, México. Para el 12 de abril, todos los muertos habían sido identificados. En total, murieron 235 personas y otras 225 resultaron heridas. Se declararon 3 días de luto. Las banderas se bajaron a media asta. Se cancelaron eventos públicos. El Senado suspendió todas las sesiones programadas. Se anunció una investigación casi de inmediato. Se formó una comisión con expertos nacionales e internacionales para determinar qué había fallado. Se espera que ese informe tome meses. Las imágenes de esa noche no muestran la historia del edificio. No muestran los daños por agua ni los paneles que se habían caído en años anteriores. Solo muestran los últimos minutos. La música. La multitud. El momento en que todo se dio. Las señales de advertencia no eran invisibles. Fueron ignoradas. Y lo que se capturó esa noche fue el resultado. Uno de los peores desastres en la historia del país. Y uno de los momentos más oscuros jamás grabados en cámara. La transmisión llevaba poco más de 1 hora. Estaba en vivo, en cámara, hablando con amigos. Acababan de terminar una ronda de Escape from Tarkov, un videojuego de disparos en primera persona. Y se preparaban para la siguiente. Entonces, se quedó en silencio. No solo en el juego, por completo. Al principio nadie dijo nada. Pensaron que había silenciado su micrófono, quizás se había levantado. Pero algo había salido terriblemente mal. Y el live stream estaba capturando cada segundo de ello. Se sabe muy poco sobre Offset. Su nombre era Alexei. Tenía 49 años y vivía en Shelkovo, a las afueras de Moscú. Según su perfil de VK, llevaba años transmitiendo. Solía jugar Crossout. Más recientemente empezó a probar distintos títulos, viejos y nuevos. Pero Escape from Tarkov era uno de sus favoritos. Ese día no había nada inusual. Estaba en vivo,
platicando con amigos, con casi 1000 personas viéndolo. Terminaron una partida y se alistaban para la siguiente. De pronto, sin previo aviso, Alexei dijo que no se sentía bien. Levantó la mano a su cabeza, como intentando sacudirse algo. Y luego, sin advertencia, se desplomó. Su cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante en la silla. Pasó lentamente, pero nadie en el stream entendía lo que veía. Incluso sus compañeros seguían hablando, sin darse cuenta. De fondo se escucha a un niño llorar. No está claro si estaba en la misma habitación o acababa de entrar, pero nadie intervino. No se llevó la mano al pecho, no mostró dolor en la mandíbula, solo un cambio repentino, una mano a la cabeza y luego silencio. A partir de ese momento su cuerpo empezó a apagarse, la rigidez en su cuello, la forma en que respiraba. Todo ocurrió rápido, demasiado rápido para que alguien reaccionara. Después su hija Anastasia confirmó la noticia en su página de WECA, pero para entonces, cientos de personas ya lo habían visto en tiempo real. Vieron las señales, la confusión, la quietud, y cuanto más lo miraban, más impotente se volvía. Estaba haciendo algo que amaba, conversando con amigos, preparándose para otro juego. Pero lo que la transmisión se convirtió fue en los últimos momentos de alguien, capturados en cámara y presenciados en vivo por cientos de personas, que no pudieron hacer nada más que mirar. Trágico, pero son cosas que suceden. Espero que hayas disfrutado de esta edición de las cosas oscuras que fueron captadas en cámara. La verdad es que tengo mucho más material sobre esto. Comenta el video diciendo si quieres una segunda parte de este video. Los estaré leyendo. Soy la voz del abismo y nos veremos pronto con otro video. Saludos.